Hey, bienvenidos a una transmisión más de Iglesia en Casa. Qué gusto que te hayas podido conectar. Si tú hoy nos visitas por primera vez, por favor, háznoslo saber a través de un comentario, alzando la manita, algún emoji, ahí colócalo para que podamos reconocerte y podamos estar al pendiente de ti. Es muy importante para nosotros poder estar cerca de ustedes y al mismo tiempo a distancia, ¿verdad? Hoy estamos cerrando nuestra serie Inmutables, aquellos principios que se han mantenido firmes a pesar de todos los cambios radicales, acelerados que hemos estado viviendo en esta temporada. Recordemos que fueron o van a ser 4 de ellos. Hay más que lo estaremos hablando en una segunda serie más adelante. Pero hoy llegó el final de esta temporada. Aprendimos que la palabra de Dios, a pesar de que se escribió hace miles de años atrás, sigue siendo relevante a nuestros tiempos. Que aunque no cambia la palabra de Dios, sigue estando vigente para nuestra temporada. También aprendimos acerca de la honra, un principio que no podemos cambiar. Y también aprendimos acerca de el trabajo intergeneracional, que esto siempre va a ocurrir, que necesitamos de los demás. Hoy llegamos al punto donde hago esta pregunta: ¿innovador o relevante? En esta temporada se ha estado hablando en el ámbito de iglesia acerca de ser relevante, ser una iglesia relevante, una persona relevante. Y bueno, el ser innovador es algo que durante años en la historia de la humanidad se ha hablado. Pero hoy vamos a verlo desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista del reino. Y como iglesia, ¿qué pensamos acerca de todo esto? Dado que está en boca de todos y estamos en una temporada precisamente donde tenemos que ser innovadores para poder alcanzar esta generación, y no solamente eso, sino también para poder funcionar en varias áreas que, por cierto, al finalizar espero recordarlo y también felicitar y animar a todos los que están iniciando el ciclo escolar, poder hacer una oración por ustedes para que les vaya muy bien en esta nueva temporada, que es muy diferente a lo que hemos vivido. Pero enfocándome, innovador, quiero leerte la definición del diccionario de estas dos palabras. Innovador significa cambiar las cosas introduciendo novedades. Irrelevante significa que sobresale por su importancia o significado. Vamos a encontrar en la palabra cómo Jesús fue una persona que cumplió estas dos características desde un punto de vista del reino. Pero antes de eso quiero leerte Mateo capítulo 5 versículo 17, antes de que empecemos a causar controversia. Y dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué te parece si oramos? Espíritu Santo, guíanos en el mensaje del día de hoy. Queremos oír de ti, queremos aprender de ti. Y anhelamos que este último inmutable, Señor, nos ayude, Señor, a ser personas trascendentes, serviciales y que aportan algo, Señor, a esta tierra, a la humanidad y a toda tu creación, Señor. Gracias. Háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Oh, mi Dios, la vida de Jesús era y fue tan confrontante a la tradición y cultura de sus tiempos, a tal manera que lo cuestionaban constantemente por su forma de hacer las cosas. Y en Mateo 5:17 viene a traer claridad, a decirnos: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, que está hablando del Antiguo Testamento, sino a darles cumplimiento. Dado a que la vida de Jesús era tan confrontante a la religiosidad de ese momento, a las tradiciones, a la cultura, Jesús tuvo que aclarar a qué había venido. Tuvo que aclarar cuál era el sentido de su vida y el sentido de hacer esta reforma en la humanidad, a mostrar su motivación, que era precisamente conectar la humanidad perdida con el corazón de Dios, hacerlos volver.
producir y enseñar las verdades del reino y producir arrepentimiento en el corazón de las personas. Pero la manera de hacerlo fue muy diferente. Desde tiempos pasados, y es más, de su predecesor fue muy diferente, ¿verdad? En la manera en que Juan el Bautista hacía y mostraba el reino de los cielos, Jesús vino a hacerlo diferente. Hay una gran diferencia que el mundo lo notaba, las personas de alrededor lo notaban y siempre marcaban esa diferencia que había en estos dos ministerios. Lo que siempre es constante es el cambio. Es algo que no podemos cambiar, perdón la redundancia. Algo que ha estado marcado desde la historia, desde el año 0 hasta este año, ha sido precisamente el cambio. Algo que está marcado constantemente de una generación a otra, como lo aprendíamos la semana pasada. Algo que constantemente y que no ha cambiado precisamente es que se necesita hacer cambios. Y un día lo platicábamos aquí, que desde pequeños nosotros sufrimos cambios en nuestro aspecto físico, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, cambiamos. Y algo que decía un autor, C.S. Lewis, es: las cosas nunca pasan dos veces de la misma forma. Entonces, desde un aspecto innovador y un aspecto relevante, vamos a tratar de entender qué significa esto del cambio, cuándo es momento de hacer cambio, dado que es una constante en el ser humano. Pues vamos a aprender la importancia de hacerlos y cuándo hacerlos, cómo hacerlos y con qué motivación hacerlo. La naturaleza de Dios trae consigo la renovación de las cosas. Dios es una persona que constantemente renueva las cosas. Desde un punto de vista del reino, vemos cómo la Escritura muestra a Dios transformando personas, transformando cosas, transformando la forma de hacer. Es más, tenemos citas bíblicas como Apocalipsis 21:5 que dice: el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Es más, Él promete cielos nuevos y tierra nueva. Wow, Dios no está peleado con los cambios. Jesús y su palabra son una prueba de ello. Dios no está enojado porque cambiemos o porque hagamos las cosas diferentes. No, al contrario, Él desea hacer las cosas diferentes para poder conectar con cada generación. La Escritura lo dice muy claro: sus misericordias son nuevas cada mañana, en Lamentaciones 3:23. Nos enseña el autor de este libro que el Señor cada mañana va a renovar su misericordia, es decir, lo que pasó ayer ya es diferente a lo que está sucediendo hoy. Dios se renueva por amor a nosotros. La esencia de Dios es renovar su misericordia para que el día de hoy podamos encontrarnos con Él en una manera apropiada a lo que hoy yo necesito de Él, en una manera apropiada de entender qué es lo que necesito de Dios. No en un punto de vista de consumismo, de apropiar o consumir lo que necesito de Dios, sino más bien mi relación con Él, mis emociones, mi mente, qué es lo que necesita para poder conectar con mi Señor, con mi Creador, con mi Dios, mi Salvador. Romanos 12:2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjate, ¿cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? A través de la renovación de nuestra mente, a través del cambio, a través de permitir que el Espíritu Santo venga a transformar nuestra vida, permitir que el Espíritu Santo produzca cambios en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios,
comienzan cambios sinceros, cambios radicales y cambios funcionales. De verdad, cuando te encuentras con Dios, con la obra de Jesús, no podemos seguir siendo los mismos. Hay una renovación, y cuando nos renovamos, cuando cambiamos, entendemos y comprobamos la voluntad de Dios, que cumple 3 características: es buena, agradable y perfecta. Así es que confía en Dios. Él puede transformar tu vida. Con relación al ser humano, fíjate, la obra de Jesús, la obra de Dios en nosotros es que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos que Dios transforma, y es más, cambia el nombre de las personas. Encontramos a Abraham con Abraham. Encontramos a Jacob, que le pone el título, el nombre de Israel. Y así hay muchos personajes en la Biblia que Dios les cambia el nombre. Un Saulo a Pablo. Y esto es sorprendente porque aún Dios, en ese sentido del nombre, que un día también lo platicábamos, que para el judío el nombre no solamente es una expresión de palabras o de sonidos, sino el nombre tiene un significado, tiene un peso profético. Y Dios por eso hasta el nombre les cambiaba. Algunos les mudaba el corazón, querido. Algunos era tanto el cambio que les transformaba, mudaba el corazón de esas personas para ser diferentes. Wow. Es más, el nacimiento de Jesús, hablando de la humanidad, realizó un cambio tremendo desde un punto de vista histórico, geográfico, social y religioso. Y en muchos aspectos más. En cuanto a la religión, cuando la religión dejó de ser relevante para el ser humano y se convirtió en una tradición, o como lo dice la definición de religión, en un intento de buscar a Dios, el ser humano de buscar a Dios, cuando todo esto dejó de ser relevante y se convirtió en una tradición, en algo monótono, Jesús vino a restaurar la relación Dios y humanidad. Esto es maravilloso, querido, porque hubo 400 años de silencio de un Antiguo Testamento a un Nuevo Testamento. ¿Por qué hubo ese gran silencio? Porque Dios estaba cansado. Dice la Escritura en Isaías, por ejemplo, que Él estaba cansado del sacrificio que le ofrecían a Dios, porque era un sacrificio, fíjate, que de lo que le sobraba, lo peor le entregaban a Dios. Dios estaba harto, cansado de esa religiosidad en el corazón del hombre. Ya no había una pasión en el hombre por buscar a Dios, por encontrarse con Él. Y al momento de ofrecer sacrificio, ofrecían lo que les sobraba. En cierta ocasión también Dios les dice: de labios, de dientes para afuera me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Y en ese punto histórico vienen 400 años de silencio, y después de ese silencio tan prolongado, donde Dios no habla, donde no se profetiza, donde no se escribe nada acerca de la Biblia o un libro que ahora está en la palabra, después de ese silencio viene algo tan transformador, algo tan radical, algo tan diferente en la forma de hacer iglesia, porque no existía, de hacer el reino, de mostrar a Dios de una forma tan diferente, pero mostrando la plenitud de Dios, Jesucristo. Fíjate, Jesús sanaba en días prohibidos. La religiosidad del hombre llegó a tal punto que se molestaban cuando Jesús sanaba a algún paralítico o a algún leproso o a alguna persona con alguna enfermedad. Enseguida los fariseos, los saduceos se molestaban y decían: ¿por qué sanas en el día de reposo? Y Jesús, con mucho amor o a veces con mucho carácter, les decía: ¿quién de ustedes, si alguno de sus animalitos cae en un barranco, parafraseándolo, no van y lo sacan de ese lugar? ¿Cuánto más nosotros? Fíjate, los seres humanos, Dios mostrando su amor. Y algunas veces
rompiendo o cumpliendo, ¿verdad? Porque no te vaya a molestar esta palabra. Cumpliendo la ley al pie de la letra y en algunas otras veces no haciéndolo así, sino sanando personas que de verdad necesitaban ser sanadas en días que tal vez para la religión estaban prohibidos. Se relacionaba con personas que aparentemente no eran apropiadas estar con ellos. Lo acusaban, le decían: ¿por qué te sientas con pecadores? Dirán allá en la costa: hermano, si fueras profeta, sabrías con quién estás sentado. Jesús sabía con quién estaba sentado, con aquel pecador o pecadora que necesitaba de él. Es más, no respetaba las leyes naturales. Nació de una virgen, eso no era natural. Convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas. La gravedad dice otra cosa. Ayunó 40 días. ¿Quién puede hacer eso? Jesús. Creyó en personas no aptas para ser portadores de su legado. ¡Wow! Creyó en personas que tal vez no eran las indicadas, pero Él creyó en ellos y les entregó las llaves del reino. Murió siendo Dios y humano al mismo tiempo. Ni en la mitología griega pasa esto, ¿verdad? Lo hizo una realidad. Él se hizo hombre y siendo Dios al mismo tiempo. La unión hipostática. Si no sabes qué es esto, no te preocupes. Vamos a iniciar los grupos Crece, donde vas a poder aprender acerca de todo esto. 3 días en la tumba, imagínate siendo Dios. Para la mente religiosa es, y para la mente incrédula era: ahí está según tu Dios, ahí está según tu Salvador, está enterrado. Y la gente cuestionando y la gente preguntándose, pero cerró con broche de oro. Su vida aquí en la tierra la cierra con broche de oro. Resucita al tercer día, cuando las probabilidades de que esto sucediera tal vez eran nulas, cuando tal vez sus propios discípulos habían abandonado todo lo que les había enseñado y regresado atrás. Al tercer día, algo maravilloso sucede. Jesús resucita. Lo que nunca antes había pasado en la historia de la humanidad. Jesús resucita. Sí, Dios a través de alguien oraba y resucitaba al niño, resucitaba a la persona, a la niña. Pero que Él mismo por su poder resucitara no había sucedido ni va a suceder nunca más. Solo Jesús pudo hacerlo. Wow. Y desde un punto de vista más profundo, hablando de cambios, en el Antiguo Testamento cada año se ofrecía un sacrificio para perdonar nuestros pecados, pero en ese sentido era para cubrir nuestros pecados. Porque al año siguiente necesitaba el pueblo de Israel, en este caso, nuevamente ofrecer un sacrificio para volver a cubrir sus pecados del año pasado. Con Jesús fue diferente. Con la sangre de Jesús no viene solo a cubrir, sino algo más profundo, a borrar nuestros pecados, a rescatarnos de nuestra maldad, a meternos en un proceso de santificación, de redención, de justificación. Wow, a colocarnos en el lugar correcto, que es justicia, estar en el lugar correcto, en la postura correcta. A darnos identidad. Lo que antes solamente era cubrir el pecado a través de un cordero que se ofrecía, un animalito que se entregaba a Dios como un sacrificio. Jesús vino a cambiar eso y Jesús vino a hacerlo totalmente pleno, a perdonar nuestro pecado, a restaurar nuestra identidad con Dios, a volvernos a ser hijos de Dios y a perdonar, borrar completamente nuestro pecado. Wow. A tal grado que en el Antiguo Testamento solamente una persona estaba autorizada a entrar al lugar santísimo. Era el sumo sacerdote. Recuerda, otro comercial, Crece. Necesitas involucrarte en Crece. Iniciamos en el mes de septiembre. Cierro paréntesis comercial. Solo una persona podía entrar
a la presencia de Dios. Pero con Jesús sucedió esto. Mateo 27, versículo 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo, que era la que dividía el lugar santo al lugar santísimo, era lo que dividía para poder entrar solo una persona a ese lugar, se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Lo que antes solamente una persona podía hacer, hoy toda la humanidad tiene acceso a la presencia de Dios. Hoy todos tenemos la oportunidad de acercarnos por medio de Jesús. Qué importante es la obra de Jesús, porque a través de Él, a través de su obra, su sacrificio, a través de lo que Él hizo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Hebreos 4:19 dice así: así es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Podemos acercarnos confiadamente. Y termino con esto. ¿Qué tiene que ver el ser innovador y relevante? Las formas cambian todo, menos el fondo, menos las bases, menos los fundamentos. No pueden ser cambiados. La palabra, como aprendimos, el primer inmutable, no cambia. Pero curioso, sigue siendo relevante a nuestros tiempos. Podemos seguir trayendo un mensaje innovador a esta humanidad alejada de Dios, en medio de una crisis, en medio de una desesperación, de angustia. Lo podemos hacer. Pero necesitamos el corazón correcto. Fíjate, ya para finalizar, porque me estoy pasando un poco del tiempo. El término innovador viene de la lengua francesa, que al inicio se llamaba novateur. No se pronuncia francés, así es que creo que lo había pronunciado correcto. Novateur era para designar en la antigüedad, fíjate, las personas que impulsaban y reflexionaban acerca de los cambios en regímenes políticos, lo que en la Edad Media equivalía a desafiar o poner en duda el orden establecido por la iglesia. Es decir, se veía la innovación como algo rebelde, como una persona que siempre estaba tratando de hacer las cosas diferentes. Pero en el siglo XVII se le coloca el nombre innovateur, que significa el sentido correcto de contribuir algo para mejorar. Y entonces la innovación no surge lo que creemos como iglesia. La innovación no surge como un espíritu rebelde o como una persona que quiera hacer las cosas diferentes simplemente por apariencia, imagen o un corazón que está en desacuerdo. No produce, la innovación no se produce en un espíritu rebelde, sino en un espíritu consciente, en un espíritu que le da honra a lo pasado, pero que sabe que debe de construir el futuro. Es decir, alguien que quiera aportar algo más, contribuir algo que pueda mejorar las cosas. Eso es innovar, no desde un espíritu rebelde en contra u opositorio, sino un espíritu que quiere mejorar, aportar, y que a veces quede en el anonimato la persona. No importa el ser visto, y ser relevante tiene que ver más con el servir que con la apariencia. Tiene más con el sentido de dar, de añadir valor, de hacer algo por su generación. Y Jesús lo entendió. En Mateo 24 dice: su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y Él los sanaba. Los seguían grandes multitudes. Ser relevante no es cuestión de apariencia. Ser relevante es cuestión de servicio, de hacer algo por alguien más. Y Jesús lo entendió tan claro que su propósito en esta tierra fue servir
a la humanidad para hacerla volver su corazón arrepentido a conectar nuevamente con Dios. Wow. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesús, y la función de Jesús fue reconectar esa relación perdida. Te leo algo que escribían nuestros escritores. Servir a nuestra generación parece un reto desafiante para cualquiera. Pero quién sabe si has llegado precisamente para esto, aquí y ahora. Dios no es de coincidencias, sino de propósitos. Y renovarse es preguntarse cada día, ¿cómo Él espera que nosotros podamos servir en este tiempo? Eso es lo relevante, lo trascendente, lo que deja huella en otros y al final hace que tu nombre sea recordado. No basta, escucha bien, no basta estar a la moda, sino ser intencional en servir a nuestra generación. Eso es ser relevante, es ser una persona que sirve, que puede ser útil, que tiene sentido y significado el estar en esta tierra. Lucas 19, versículo número 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ¿ha ido a hospedarse con un pecador? Está hablando de Jesús cuando se va a hospedar con Zaqueo, cuando se autoinvita a hospedarse con Zaqueo. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Wow. Jesús, por su amor a la humanidad, por servir a la humanidad, sobresalió por su importancia y su significado. Cuando el mundo rechazaba a los Zaqueos, a los Mateos, a los Pedros, a los Judas, Jesús los hizo sus discípulos. Jesús se hospedó en sus casas, comió con ellos para servirles. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para innovar y ser relevante en nuestra generación? Con el sentido correcto, añadir valor a la humanidad, poder reconectar el corazón del hombre y la mujer perdido y encontrar su propósito al servir. Y lo mejor, encontrarse con su Creador, con su Dios. Eso es el propósito de la iglesia, ser el puente para que puedan conocer a su Salvador, ser el corazón, los ojos, la boca de Jesús, las manos de Jesús aquí en la tierra. Puedes hacer algo por tus familiares, puedes hacer algo por tus vecinos. ¿Qué estamos esperando? Hagámoslo. ¿Qué te parece si oramos en ese sentido, finalizando esta serie, pidiendo a Dios por salvación de nuestros seres queridos y sanidad por aquellos que están enfermos? Señor, gracias, porque hoy nos haces ver que hay tantos cambios, que tú fuiste, Señor, el autor de muchos de ellos. Hoy te pido que me ayudes a ser relevante en mi generación, a ser un innovador en un sentido correcto, para alcanzar esta generación, para servir a estas generaciones. Por eso te pido salvación por todas las personas que no te conocen, sálvalas. Ten un encuentro con ellos. Ten misericordia, Señor, de mis amigos, de mis seres queridos, la gente con la que me relaciono. Que las pueda ver como tú veías a Zaqueo, como un hijo de Abraham, como alguien que necesita de tu amor. Sana a los enfermos. Ayúdame, Señor, a orar por aquellos que están enfermos. Señor, tal vez desde nuestros hogares, una llamada por teléfono o un WhatsApp o tal vez un mensaje directo en alguna red social. Ayúdame a hacer algo, Señor, por la humanidad perdida. Una oración, tal vez un acto de servicio. Guíame cómo hacerlo y ser relevante en mi tiempo.
También, Señor, gracias por los que iniciaron este ciclo escolar, los bendigo. Aquellas mamitas y papitos que están estresados en estos días, aquellos jóvenes que también, o niños que han tenido problemas de ansiedad, de estrés por el acomodarse en esta nueva forma de hacer escuela. Señor, ayúdalos, trae tu paz sobre todas las cosas y gracias porque eres tan bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Comparte esta predicación, de seguro le va a ayudar a muchas personas. Gracias por ser parte de esto.